¿Qué tal, Pino? Buenos días. Te voy haciendo mis comentarios para ver qué tanta lógica te generan. Y bueno, pues el objetivo es dar seguimiento, vamos, a un activo que con el desempeño que está teniendo recientemente. Ahorita estoy muy al pendiente de los mercados. Como tal, pues bueno, invirtiendo en el Nasdaq. Estoy invirtiendo en el Nasdaq, entonces pues, han sido días interesantes. Mira, me voy a ir al gráfico semanal del Bitcoin, de la paridad del Bitcoin con el dólar. Para empezar un análisis muy sencillo y poder ver qué es lo que está pasando, ¿no? Claro está que entender o poder predecir los movimientos futuros, pues solo es cosa de Dios. Entonces, pero vamos a ver qué es lo que nos está indicando el gráfico. Y hay algunos patrones interesantes a analizar. Primero que todo, lo que vamos a ver aquí es una gráfica de velas. Obviamente cada vela va a representar la variación del precio en un periodo de tiempo, en este caso semanal. Y ahorita voy a bajar una temporalidad diaria, ¿no? Ya no es necesario bajar más porque estamos invirtiendo, vamos a largo plazo, entonces no es necesario analizar el comportamiento a muy corto plazo. Y fíjate que vemos lo siguiente. Aquí en esta gráfica vemos la inyección de volumen. Estas barras me representan el volumen de operación. ¿Cuántos contratos de compra o de venta se negociaron en este periodo de tiempo? ¿No? Aquí podemos ver una inyección fuerte de volumen en una vela que fue bajista, ¿de acuerdo? Y en una vela bajista que descontó del precio del Bitcoin, descortó un 50%, ¿no? Entonces estamos viendo por qué el volumen de operación fue tan alto. La siguiente vela, sí, el siguiente movimiento fue con una inyección de volumen también alta, o sea, hubo buena negociación del precio en este punto, estamos hablando que es del 16 de marzo del 2020, y la vela fue con poca intención, pero fue alcista. Y de ahí hubo una reducción en el volumen, prácticamente, aquí lo vamos a ver, el volumen cae de forma interesante, pero genera o quien gana son los compradores o es la demanda, ¿no? Entonces, indicando que prácticamente aquí esta inyección de volumen fue positiva hacia la compra o vamos, el imbalance se generó hacia la compra o hacia los demandantes, o sea, la apreciación del precio. Y en efecto, vemos cómo el precio poco a poco va creciendo con prácticamente una intención de volumen baja hasta que de repente entra de nuevo intención en esta vela con un rango bastante amplio que termina siendo alcista, valorando el Bitcoin en esta semana un 33%, ¿no? Que fue el 4 de enero. Entonces vuelve a entrar otra inyección de volumen que gana prácticamente a los compradores haciendo lo que se conoce como un swing high, que es prácticamente un precio o ir a visitar niveles de precio altos. De repente tenemos un pequeño reajuste con un decremento en el volumen, lo cual pues obviamente es natural. Inyecciones de volumen con velas de intención alcista o bajista, pero con una inyección de volumen alto, pues me indica que hay confluencia, ¿no? O hay concordancia en el precio, vamos a ponerlo. Déjame poner, hay armonía, vamos, en el precio, vamos a ponerlo aquí, estaba viendo una tabla justamente. Entonces hay armonía en esta vela porque me genera un rango alto y hay una inyección de volumen también alto. Entonces hay armonía y en el retroceso hay una pequeña armonía también porque también hay un decremento en el volumen y viene un retroceso. Y después vemos que con muy bajo volumen o con muy poca intención, el precio se dispara de una forma interesantísima desde aquí, valorándolo casi un 95%, un 100%. Vamos a ponerlo desde esta vela y ahorita vamos a ver por qué. Un 80% y con muy poco volumen de operación con relación a los otros, a este rango que tenemos aquí. Entonces vemos que este rango es importante porque hubo muy alto volumen de operación. Voy a marcar esta última vela bajista, que fue previa al movimiento impulsivo alcista, ¿no? Y voy a marcar este rango. Por eso hablan de que este rango es muy interesante o muy importante. En este caso, con muy poca intención o muy poco volumen, el precio se dispara casi un 100%, lo cual fue algo bastante agresivo. Quiere decir que en este camino recorrido a la alza había muy poca oferta o habían muy pocos vendedores. ¿Por qué? Porque prácticamente en este rango que se forma aquí, los compradores se comieron todo el stock o se comieron todas las órdenes de venta quitando o sacando a los vendedores del mercado y entonces tenían camino libre para valorar el precio hasta este nivel, ¿no? $58,000, lo vemos hasta acá.
De repente, bueno, pues viene la reacción natural del mercado a través del cierre de posiciones. Todos los que entran comprando aquí, algunos que tenían por acá compras, cierran posiciones o cierran parciales y desploman el precio y lo desploman de manera muy interesante. Lo desploman un 25%, pero fíjate cómo también el volumen, pues bueno, es bastante, bastante bajo, o sea, con muy poco esfuerzo, el precio se desploma. ¿Por qué? Pues porque cierran posiciones y al momento de cerrar, pues es lo mismo que vender. O sea, tiene que haber alguien que te compre la contra, bueno, pues entonces se vende. Y aquí obviamente entran de nuevo los compradores o demandantes y volvemos a lo mismo. Ya después de haber descontado esto y agarrado liquidez, con muy, muy poco esfuerzo, aquí vemos poco volumen de operación, el precio se valora hasta generar una pequeña sacudida a los máximos de la estructura. Estamos hablando de que aquí de todos modos van 8 de marzo hasta el 12 de abril, es un mes prácticamente de operación. Y lo importante revisar en este tipo de análisis es que es bien sabido que encima de la estructura, en toda esta parte, hay liquidez, hay órdenes pendientes, hay gente que entra al mercado. Entran quienes buscan que el precio rompa la estructura previa o este nivel máximo previo que vemos con esta punta de la vela. Lo voy a hacer un poquito más largo, más grande. Hay gente que opera eh, y compra después de que el precio rompe este pequeño nivel que tenemos aquí. Y entonces aquí hay sentados compradores que esperan que el precio, después de haber tenido este retroceso y esta estructura, una vez que rompe este nivel, con una buena intención, el precio continúe subiendo. Y entonces dejan sus órdenes pendientes de compra, lo cual es lo mismo que tener liquidez, inyectan capital, y en efecto, el precio llega, rompe, se valora, hace un máximo, una sacudida a máximos, para después desplomarse. Pero fíjate la intención, esta vela fue una vela bastante, bastante grande, que movió el precio un 20%, pero fíjate el volumen de operación, muy bajo. Entonces hay una divergencia. No hay lógica entre una vela tan grande, de un rango tan grande, con un volumen tan bajo. Quiere decir entonces que si la vela cierra bajista, o vamos, rompe y toca en máximos y cierra bajista con un muy poco volumen, quiere decir entonces que con poca intención, el precio desploma. Y fíjate lo que sigue. En efecto, sigue habiendo muy, muy poca intención y el precio desploma de manera bastante, bastante importante en un periodo relativamente corto de tiempo en donde el Bitcoin pierde un 52%. Vemos aquí esta vela en donde ya hay una armonía, porque el precio viene cayendo y después entra otra vez una inyección de volumen, o sea, vamos, interacción importante de compra-venta de contratos, bastante interesante con relación a los últimos, se puede decir, 2 o meses, 2 o 3 meses anteriores. Estamos ya en mayo, desde febrero. Fíjate cómo venía bajando, baja el volumen de operación, aquí lo vemos, baja el volumen de operación en todo este rango y justamente se mantiene consolidado, creando lo que pudiera ser una estructura de distribución o de venta, en donde tiene una parada preliminar, viene un clímax de venta, una venta climática para tener un retroceso, después viene a haber una sacudida a los máximos de la estructura para toma de liquidez, aquí el precio agarra a todos los compradores, los agarra y estos compradores los sacude, o sea, prácticamente los truena, completamente los truena, porque estos güeyes que compraron entrando, comprando aquí, perdieron obviamente todo esto. Después el precio viene con una intención de volver a tocar en máximos, no puede y desploma con muchísima fuerza, confirmando que toda esta zona, o todo este rango prácticamente, vamos a ponerlo aquí, es un rango que obedece a una estructura de distribución, vamos a ponerlo por acá. Aquí vemos una estructura de distribución que se parece más a este esquema, donde hay una venta climática, una sacudida a máximos de la estructura, hace varios tests para ver la intención bajista. Cuando cae el precio es para analizar la intención de los vendedores de continuar con el movimiento y tiene un último punto de resistencia o de oferta para después desplomar completamente, ¿no? Pero primero que todo, después de una tendencia alcista, hace un cambio de carácter a una estructura de consolidación, viene a testear en máximos para agarrar liquidez de los últimos personas que están comprando y de los que van a cerrar posiciones, que también venden, y entonces los que venden encuentran su contraparte con los que compran
y en efecto se puede hacer el cruce de órdenes y desploman el precio completamente, ¿no? Vemos cómo están las inyecciones de volumen aquí. Y si nos regresamos al esquema, justamente pudiéramos analizar algo muy coincidente con la estructura: una parada preliminar, una venta, una compra climática, sacudida a máximos, test de la intención bajista, con una vela de intención bastante interesante que rompe los mínimos previos de estas últimas velas. Regresa a hacer también un último test alcista para ver la intención de los compradores. No logran llegar a este último nivel para mitigar toda esta zona prácticamente de liquidez y venir otra vez a generar un máximo, y el precio con una intención, una vela bajista con una intención bastante fuerte, vuelve a romper mínimos, confirmando que la estructura ya pudo cambiar de carácter, ¿no? Y en efecto, aquí entra volumen bastante fuerte que viene a testear los mínimos previos en donde se tuvo un volumen de negociación bastante alto, que fue en esta zona. Empieza a generar reacción el precio porque por lógica, pues los compradores dicen: no, espérame, cuate, cálmate, ¿no? No sigas bajando. Y empiezan a rechazar con estas mechas, empiezan a rechazar. Aquí ahora vemos, voy a hacer un poquito más chico. Ahora vemos una estructura de distribución, perdón, de acumulación, en donde el precio empieza a acumular órdenes. Aquí lo vamos a ver prácticamente bastante bien. Vamos a ponerlo por aquí. Tiene su parada preliminar o su venta climática, viene a generar un nuevo máximo en la estructura, genera una sacudida a los mínimos, prácticamente son estos mínimos que viene a marcar por acá, viene a hacer un test y rompe completamente la estructura, confirmando que en efecto esto pudiera ser una estructura de acumulación, y lo vemos por acá arriba. Es una acumulación que se parece más como a esta, donde viene a haber una venta climática, un test prácticamente, o bueno, una probadita, vamos, a máximos de la estructura, viene a hacer un mínimo para sacudir prácticamente y tomar toda la liquidez que había aquí abajo. Entran los compradores con fuerza y valoran el precio para sacarlo de aquí, ¿no? Entonces, y el precio en efecto, nada más que aquí pasa algo muy interesante. Fíjate cómo el precio empieza a valorarse desde este punto de una forma muy agresiva, valorándose un 136% en este periodo de tiempo, que son 16 barras o 16 semanas, 112 días. Pero fíjate el volumen. Y aquí es donde empiezan a levantar un poquito las alertas. Hay una divergencia importante desde prácticamente esta zona. Es más, lo podemos ver desde acá. El volumen ha caído desde el 25 de enero del 2021. El volumen de operación en el Bitcoin ha caído de forma bastante importante. Aquí lo puedes ver. Fíjate cómo el volumen viene desde acá y está cayendo. Quiere decir que desde el 18 de marzo, a lo mejor aquí hubo un pequeño pico importante. Vamos a marcarlo desde aquí, desde el 20 de marzo. Ya la gente no está operando con tanta fuerza el volumen, vamos, el Bitcoin. Sin embargo, aquí hubo una valoración importantísima del precio. Se comieron toda la oferta de aquí y el precio tuvo un camino libre a la alza, generando otra vez este máximo, sacudida a máximos previos, toma de liquidez, y después fíjate con la fuerza con la que desploma, de manera bastante fuerte. Ahorita el precio viene cayendo con caída libre, o sea, viene realmente en caída libre. Ahora, aquí vamos a ver las ondas también, para ver, estas ondas me miden qué tan fuerte han sido los impulsos alcistas y bajistas. Entonces vemos lo siguiente, vamos a ponerlo desde el 2017. Fíjate cómo las ondas alcistas, o sea, cuando son periodos de alza, tienden a ser mucho más grandes que las bajistas, y entonces pues teníamos que el Bitcoin seguía subiendo, pero también podemos observar que las ondas bajistas vienen cayendo, las ondas alcistas, perdón, vienen cayendo. Tuvo un pico máximo en marzo del año pasado, pero igual, el desplome en la intención alcista se está viendo bastante marcado, ¿no? Fíjate cómo ya va cayendo, los impulsos alcistas van siendo cada vez menores, y los impulsos bajistas, o sea, en los periodos bajistas, pudiera a lo mejor haber una intención en este periodo en donde crecieron un poquito más, y aquí en este último periodo de agosto del 2021 a la fecha, los impulsos bajistas van siendo cada vez más grandes, o van teniendo duración o tiempo un poquito mayor
que los alcistas. Obviamente las velas verdes van marcando los periodos, voy a hacerlo un poquito más chico, esto lo voy a contraer, voy a hacer esto un poco más grande para que se vea, ahí va. Y vamos a analizar este fragmento. Aquí hubo un periodo de impulso alcista, pero con muy bajo volumen, lo cual genera una divergencia. Y una divergencia lo único que me está diciendo es que el precio pudiera reaccionar en contra a lo que estamos viendo de movimiento. ¿Por qué? Porque con poco volumen el precio está subiendo. Quiere decir que en cualquier momento el precio puede dar su vuelta o su giro. Entonces esto se puede convertir en una estructura de distribución masiva o muy, muy grande, ¿no? Muy parecida a esta estructura, fíjate. Nada más para analizar esta parte. Voy a analizar aquí. Fíjate cómo aquí el precio genera una parada, una compra climática, una sacudida a máximos y después desploma. Aquí nada más en esta estructura de distribución. Entonces aquí podemos ver lo mismo. Podemos ver una parada, una compra climática que viene a generar este test. Aquí lo vemos como esta vela puede ser toda esta pierna de caída. Después se valora el precio, se valora el precio, genera una pequeña reacción, genera una pequeña reacción, genera una sacudida al último máximo y después el precio empieza a caer. Después el precio empieza a caer. Entonces, ¿hasta dónde? Esa es la pregunta, ¿no? Si nosotros nos fijamos en los puntos de interés, que son prácticamente estas zonas, aquí vamos a ver que justamente esto se conoce como el POC, esto también es el nivel de precio donde hubo también mucha interacción, es el point of control, ¿no? El punto de control, que es donde se entró pues mucho volumen de operación o prácticamente cuando llega a esta zona hay mucha negociación y aquí lo podemos ver porque hay una consolidación. Cuando hay consolidaciones es muy seguro que hay una pelea entre la oferta y la demanda y de repente pues gana alguien, ¿no? Pero si gana con intención o gana con volumen, entonces quiere decir que hay armonía en el movimiento, pero en este caso no ganó con volumen, ganó sin volumen prácticamente, entonces hay una divergencia y lo lógico es que el precio tiende a reaccionar en contra, ¿no? Entonces vamos a analizar esta parte, ¿no? Están creciendo las ondas bajistas, o sea, están teniendo una duración mucho mayor que las ondas alcistas, ¿de acuerdo? Aquí estas solo fueron 2 velas o 2 semanas donde se mantuvo la alza para tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas en donde se está manteniendo a la baja, ¿no? Entonces, vemos que está ganando en este caso el análisis bajista. Ahora, estamos viendo velas de una semana. Si te fijas, el precio aquí explota o revienta la alza, viene a retroceder, toca estos niveles de demanda, se detiene el precio y vuelve a valorar para hacer un quiebre en los máximos o para romper los máximos que había generado prácticamente acá el 7 de febrero. Pero así como entra y rompe el máximo, viene a tener lo que se pudiera entender como un pequeño retroceso. Voy a volver a desplegar el volumen. Ahí está. Viene con un pequeño retroceso, con poca intención de volumen. Aquí podemos ver que la vela fue bajista, inyecta volumen, aquí está, pero prácticamente detiene el movimiento y vuelve a valorar el precio. Aquí podemos ver un decremento todavía en el volumen, quiere decir que si el precio viene bajando con fuerza, también pudiera llegar a un punto en donde se detenga y genere una reacción a la alza, pero realmente la intención con la que está cayendo y rompiendo estos previos zonas de soporte, pudiera indicar que el precio venga a testear otra vez estos niveles que viene a tener por acá, y si los rompe ya sería un intento, dos intentos, dos, tres, cuatro intentos. Aquí no alcanza a llegar, puede hacer el quinto intento por acá, y si ya lo rompe, entonces aquí ya tenemos una caída libre hasta... Aquí dudo que se detenga porque mira, hubo muy bajo volumen o sea, hubo muy poco interés en este rango de precio, pero el POC o el punto de control, fíjate cómo se ve marcadísimo. Voy a hacer un poquito más chiquito esto. De todo lo que tenemos aquí de precio, el POC realmente lo vemos en toda esta zona. Aquí, en toda esta zona vemos el POC. Aquí está. Pero es un nivel donde el precio ya estamos hablando de 8.800 dólares por Bitcoin. Todavía le queda una caída libre de un
73%. Y otra cosa importante es que una vez que el precio se mantiene tanto tiempo negociando en esta zona, fíjate cómo aquí quiso hacer una intención alcista y volvió a regresar al rango y se mantuvo negociando en lo que pudiera ser su fair value o su precio justo, para que después se genere un imbalance fuertísimo desde el 19 de octubre del 2020, se genera un imbalance bastante agresivo, en donde el precio llegó a valorarse hasta un 533%. Entonces, todo este imbalance o toda esta ineficiencia que genera el mercado porque hay una diferencia fuertísima entre la demanda y la oferta, se valora muy rápido, el precio tiene que venir a llenar este gap, tiene que venir a cubrir toda esta liquidez o tiene que venir por todo este capital para después volver a generar una intención y entonces tener un movimiento tal vez un poquito más correctivo a la alza, porque estos movimientos impulsivos de alta volatilidad, el precio tiende a venir a rellenar estos gaps. Por tal motivo, fíjate cómo aquí viene a tener un retroceso, hace un impulso fuerte y después viene a rellenar todo el gap o todo el pozo de liquidez que viene a dejar aquí. Porque estas velas, cuando el precio ya no regresa aquí a estos niveles, quiere decir que aquí entró capital, aquí entró capital, aquí entró capital. Y entonces el precio viene por este capital, viene por esta liquidez, porque tiene que haber líquido. O sea, vamos, el mercado o el precio se mueve con base también en la liquidez, en qué tanto flujo hay de liquidez. Entonces aquí no ha venido a rellenar prácticamente toda esta zona. Es un pozo de liquidez bastante fuerte que está descansando por debajo de estos mínimos. Yo diría hasta acá que el precio posiblemente venga a rellenar. Y entonces el precio puede desplomar, digamos, ponle que hasta los $22,000 por Bitcoin. O a lo mejor un poquito más abajo y vuelva a llegar hasta su fair value, que son por ahí de los $10,000 por Bitcoin, ¿no? Ese sería un escenario bajista. Si yo mido desde que empezó el impulso hasta el último punto, vemos que en efecto está haciendo un retroceso hasta lo que se conoce como la zona dorada. Este es se le conoce como el retroceso de Fibonacci. Básicamente son zonas de soporte o resistencia importantes. Fíjate cómo en el 50% el precio también ha generado reacción. Entonces puede llegar a testear el 61.8, que sería básicamente venir a este nivel, lo cual pues dudo. Si lo rompe, básicamente llegará al 75 o pudiera llegar hasta el 79. Y a lo mejor entonces aquí generar tal vez alguna reacción o venir hasta su fair value, que es hasta el 90%, me lo está marcando aquí en el 90% y que coincide con el punto de control. Entonces, pues bueno, vemos que el precio ahorita viene desplomando con una muy baja intención. Posiblemente aquí entre, si realmente los vendedores traen intención de desplomar el precio más, entonces entra un volumen fuerte que me rompa ya esta barrera de precio que me generó desde el 18 de enero del 2021. Y entonces, perdón, y entonces veremos que el precio pueda desplomar hasta este nivel, puede generar una reacción y de repente desplomar un poquito más. Ahora, si de repente empieza a haber una inyección de volumen y empieza a detenerse el precio generando esto o una estructura de acumulación, porque también pudiera ser aquí una venta climática, viene a testear máximos en lo que se conoce como un uptrust. Después puede hacer un shakeout, ¿no? O sea, una sacudida a mínimos para después generar una nueva estructura alcista, como lo vemos, como lo pudiéramos ver por acá. Una acumulación como este tipo viene, una venta climática, este se conoce como un automatic rally, este es un uptrust, que es básicamente viene a barrer toda esta liquidez, viene, desploma el precio para generar un nuevo mínimo y entonces el precio entra de nuevo al rango, tiene un último punto de soporte y después revienta por encima pues vamos, del rango de acumulación que está generando aquí. Esto es toda una intención de acumulación donde los compradores prácticamente compran todo el stock que está disponible de venta y entonces valoran el precio un poquito más. Pudiéramos estar viendo una intención de este tipo en esta zona y entonces el precio puede llegar, venta climática, automatic rally, secondary test o el test secundario para probar la intención de venta. La intención de venta no resulta, no rompe mínimos, uptrust, quiebre de máximos, toma de liquidez, shakeout, testeo a mínimos, ¿de acuerdo? Para toma de liquidez también ahora, y entonces aquí ya podemos ver que poco a poco el precio puede salir del rango con una nueva intención alcista. ¿Sale? Y entonces
de estar tranquilos, ¿no? Pero todo va a depender de cómo va a desarrollarse las siguientes semanas, porque aquí estamos viendo que el precio viene con una fortaleza fuerte, bastante interesante. Faltan 2 días para que cierre la semana. Y si esta vela cierra por debajo de estos niveles, pudiéramos esperar entonces el desplome un poco más fuerte. Y si nos vamos a un análisis del gráfico diario, pudiéramos ver también, déjame, ahí está, pudiéramos ver aquí, tuvo una estuvo bastante interesante esta onda alcista, ¿de acuerdo? Pero vamos viendo otra vez cómo la intención del precio, voy a hacerlo un poquito más grande, fíjate cómo el volumen viene cayendo fuertísimo pero fuertísimo, o sea, ya no se está operando, no hay tanta intención de operación, ¿de acuerdo? Entonces el precio se está moviendo libremente porque o ya se comieron todo el stock de compra y ya los compradores ahorita están fuera del mercado, los vendedores dominan, bueno, es lógico, se está viendo, pero entonces pudiera desplomar fuerte. Aquí vemos con esta intención, fíjate cómo el precio cae, una venta climática, aquí ya no alcanza, ya no regresa a ser una sacudida a mínimos, más bien esta ya fue el mínimo. El precio llega, se detiene, genera una reacción a la alza, quiebre de estructura de máximos, el precio se detiene en esta zona o en este rango, en donde justamente está el punto de control, fíjate en este rango muy interesante, aquí lo podemos ver, este punto de control. No rompe el punto, no rompe esta zona de resistencia y el precio empieza a caer. Pero con el día de ayer y el desplome fuerte que tuvo, básicamente vino a mitigar toda la liquidez que estaba descansando por debajo de estos puntos mínimos, porque aquí seguramente habían bastantes compradores dispuestos a esperar que el precio generara un soporte y de aquí el precio continuara subiendo para romper esto y romper esto, ¿no? Que estos eran prácticamente los últimos zonas de resistencia hasta el siguiente nivel, que era por los 58,000 y de ahí para arriba. Pero con esta vela de intención bajista, el día de ayer que desploma el Bitcoin un 10%, confirma que en efecto los vendedores siguen estando en control, quiebre de estructura, empieza el día de hoy y sigue con una intención bajista bastante fuerte. Si rompe este previo mínimo, lo lógico es que venga a testear, pues aquí va a venir a rellenar todo este pozo de liquidez que deja, todo esto, y si lo rompe, va a venir a testear este punto, y si lo rompe, pues habría que analizar hasta dónde va a caer, porque todavía tiene un punto para detenerse aquí, que ya está marcado prácticamente con esta línea, entonces pueda caer de nuevo a los 29,000 dólares por Bitcoin, y si lo rompe, aquí nada más es ir viendo cuántos niveles de soporte está rompiendo, pues entonces ya puede venir un poquito más fuerte a testear otros niveles aquí más interesantes, ¿no? Entonces, pues mantenernos, pero obviamente pues la estructura es bajista. ¿Hasta dónde? Pues volvemos a lo mismo. Depende de cómo reaccione a este punto que esta es la zona clave. Voy a poner una alarma, una alerta, que si llega más abajo de los 29,000, voy a añadir una alerta, ahí está. Si llega por ahí más abajo de los 29,000, que avise, ¿no? Ojo compadre, ojo compadre, esto va, esto va mal, ¿no? Ahora, ahí está. No puedo guardar la alerta. ¿Quién sabe qué está pasando? Bueno, voy a ver qué pasa porque no me deja guardar la alerta. Y si rompe esto, entonces pudiera confirmar una intención alcista. Entonces también aquí sería importante añadir la alerta en el cruce de los 48,000. A ver si me deja, aquí sí me dejó. Quién sabe qué pasa. Eh, entonces, pues bueno, para mantenernos, ¿no? Importante revisar cómo el volumen ha caído y el precio, bueno, viene desplomando. Aquí como el volumen subió también con una divergencia en el volumen, perdón, el precio sube con una divergencia en el volumen, lo cual indicaba un cambio. ¿Qué quiere decir? Que si el volumen sigue cayendo y no hay una intención de venta, vuelve a haber entonces una divergencia de este movimiento bajista. Desde aquí, aunque sí hay una inyección de volumen interesante, pero prácticamente fue aquí donde el precio quiso detener. Fíjate que aquí el precio quiso detener, quiere decir que pudieron entrar bastantes contratos en interacción.
aunque cerró bajista, pero bueno, el precio detiene prácticamente en este punto, en esta zona de interacción, interesante, y ya después viene, bueno, viene a violar ese nivel, ¿no? Pero aquí no hay un incremento en el volumen de operación, salvo estos picos, bueno, aquí no, si pudiera haber un incremento en estos picos de venta, sí cierra alcista, este pico cierra en una vela alcista, este pico cierra con una vela alcista y este pico cierra con una vela bajista. Entonces, aquí pudiera, vamos, tenemos que esperar a que salga de este rango de consolidación bastante grande. Lo está haciendo a la baja, pero nada más pudiera ser tomar liquidez y después agarrar e impulsar a la alza. Y si rompe estos puntos que acabamos de marcar acá, habíamos dicho de los 29,000, aquí lo voy a marcar, entonces el precio ya traería camino libre a siguientes niveles todavía un poquito más abajo, ¿no? O sea, sería que se pudiera hacer el análisis. Yo sí esperaría que el precio se detenga en esta zona y de ahí pueda reaccionar a la alza. Nada más habría que mantenernos analizándolo, ¿no? A lo mejor un poquito largo el video, pero bueno, te voy compartiendo un poquito de lo que voy viendo.